Saludos a todos y todas y todes, o como gusten. Hoy en Pláticas en Libre Pensamiento vamos a platicar algunos temas que espero se nos haga costumbre, el debate, abrir la comunicación. Y pues bueno, yo soy pancalasta iconoclasta. Hola, buenas tardes, un saludo aquí Bon Wolf y esta tarde pues vamos a empezar el año nuevo con temas, con pláticas y durante estos días, durante los siguientes días pues el ánimo de las siguientes transmisiones. Buenas tardes, comenzamos. Bueno, buenas tardes y gracias a todos. Y recuerden que todavía estamos en esos ambientes navideños, en esas fiestas decembrinas, que aunque todavía estemos, más bien dicho, aunque ahora estemos en enero, ya casi lleguemos al 5, hoy 4, pero todavía queda un poco de ese sueño decembrino de las esperanzas y las vísperas de un mejor año, de aquellos que creen que el ciclo lunar o el ciclo solar puede cambiarle sus vidas. Así que los saluda aquí su compañero volador de ideas. Bueno, pues empecemos que el día de hoy, así como dicen los compas, en medio de este espejismo llamado Navidad y Año Nuevo, ha pasado un año más, muchas noticias, mucha onda que podamos platicar. Y bueno, en ese sentido, los compas que comparten el ideario anarquista, pues el año pasado nombraron más como una contrapropuesta del gobierno federal que tomó a Ricardo Flores Magón como una imagen oficial el año pasado. Los compañeros de anarquistas pues quisieron retomar también el rollo de la memoria de Ricardo Flores Magón, y pues en ese marco, en ese año que fue en el 2022, se le dedicó actividades, foros, pláticas, exposiciones, diferentes temáticas pues a nivel internacional. Y sabemos que en el fragor de esta temporada del 2022, el gobierno federal decidió hacer algo muy normal, ¿no? Que cada año celebran a algún mártir o alguna figura representativa según los beneficios que ellos crean sean buenos para sus intereses. Decidieron escoger a Ricardo Flores Magón, que en 1922 fue asesinado allá en una calle, en una cárcel de Leavenworth, Kansas, por el gobierno estadounidense, simplemente por ser un pensador libertario que, a fin de cuentas, luchando por la revolución, hizo parte de esa revolución, ¿no? Ideológicamente, con su periódico Regeneración, El Hijo de la Ubisote, y con toda una generación de luchadores en el partido liberal. Ricardo Flores Magón celebró 100 años y esos 100 años han sido reconocidos también a nivel mundial como uno de los anarquistas impulsores hacia la libertad, combatiendo tanto la represión vivida en su país como la que fue hecho en otros países como Estados Unidos, en el cual pues lamentablemente falleció. Así es, el movimiento anarquista no nada más de su época, pues dejó bastante trayectoria el compa Ricardo Flores Magón. Y pues les decíamos, a nivel nacional, compañeros libertarios pues organizaron exposiciones. Un saludo a los compas de Chiapas, Querétaro, Toluca, la misma Ciudad de México, donde más, en Tabasco. También hubo actividades en Mérida, también hubo actividades en Tijuana. Es decir, Ricardo Flores Magón, pues, más allá de ser un ícono, digámoslo así, mal llamado, luego de repente, pues es un pensador, es un libre pensador. Y pues también, si nos vamos en el rollo literario, pues es bastante retroalimentivo, la neta. Leer algo de Ricardo Flores Magón, pues
es bastante recomendable a la banda que anda en el rollo de pues el desarrollo de las buenas ideas, ¿no? Recordemos la historia, bueno, un poco de la historia de Ricardo Flores Magón. Él es un personaje que nació allá en el Oxochitlán de Flores Magón, un lugar cerca de Huautla, más o menos a media hora de la ciudad de Huautla de Jiménez. Los que no conocen, Huautla de Jiménez es un poblado más o menos a 2 horas y media de Tehuacán, ¿no? Que es parte de la Cañada de Oaxaca. Desde ese entonces, allá en el Oxochitlán de Flores Magón, ya había una idea comunitaria, una idea de los pueblos, de luchar o de vivir, ¿no?, comunitariamente. Muchos podrían confundir esta idea con el comunismo, ¿no? Comunitariamente quiere expresar o decir que las gentes viven tranquilamente, que comparten sus aguas, que comparten sus tierras, que comparten muchas veces sus cosechas, no porque las siembren o porque pueda uno ir a agarrar la cosecha del otro, sino porque si tú siembras, pues puedes compartirlo, ¿no? Si tú siembras elote, maíz, puedes compartirlo con alguien que siembra calabaza, con alguien que siembra hortaliza, con alguien que tal vez tiene algunas vacas, tiene carne, o simplemente, pues no sé, tiene agua, ¿no? Porque ahí en su río o en la parte donde tiene sus terrenos pasan el agua y no envidia, ¿no? Y desea, eso es algo comunitario, ¿no? Algo que Ricardo Flores Magón trajo desde niño, ¿no?, en las venas, y que vio muy de cerca en su comunidad, y que esto lo llevó tiempo después, cuando él llegó a la Escuela Normal Nacional de México, ¿no?, a estudiar el periodismo, ¿no?, allá por 1901, ¿no?, un poco más antes, ¿no? Y de ahí él fue muy destacado, ¿no? Porque pues los demás compañeros vieron que era muy autocrítico, ¿no? Y le plantearon la idea de llegar a un periódico, ¿no? De poder empezar a escribir sus semblanzas. Así es como llega al hijo del Ahuizote, ¿no? Donde exactamente en 1901 empieza a escribir diferentes escritos, ¿no? Para muchos esos escritos fueron parte, ¿no?, para que el movimiento en Veracruz, ¿no?, de Río Blanco, de Cananea, pudieran fortalecerse sindicalmente y pudieran enfrentar al gobierno, aunque sabemos que fueron desmantelados, ¿no?, con masacres, con represión, con tortura. Y así Ricardo Flores Magón siguió hasta llegar al periódico Regeneración, donde participaban sus otros dos hermanos, ¿no?, Jesús y Enrique, ¿no?, Flores Magón. De ahí más adelante pues tiene otra historia más, pero pues los compañeros también que platiquen un poco de esta historia. Las letras y el trabajo de impresión que desarrolla Ricardo Flores Magón son parte de la contribución hacia los excesos del poder que se registraron en su época, y en las cuales también puso mucho énfasis para lograr un mejor enfoque, por lo cual fue perseguido. Esa persecución lo condujo al exilio de su país, pero no a ello a renunciar a la impresión que posteriormente siguió desarrollando. Sus hermanos y otros compañeros de lucha lo estuvieron apoyando para desarrollar y formar estos frentes que sirvieron de inspiración directa para continuar y hacer congruente la revolución que él estaba planteando aún después del exilio y el encierro. Y pues es así como a estos 100 años de su muerte o asesinato en prisión, el compañero Ricardo Flores Magón pues fue recordado, como les decía, haciendo hincapié a las actividades que actualmente se están llevando a cabo. Y bueno, hay muchas expresiones que se llevaron a cabo para recordar a este compa, y pues hay que recordar también que el movimiento, llámese libertario, anarquista o como se llame, no se pudiera entender en México sin Ricardo Flores Magón, puesto que eso hace que también nos sintamos un poco más identificados, ¿no? Así es, muchas veces Ricardo Flores Magón nació ahí en la ciudad
bueno, perdón, en un pueblo de Loxochitlán, cerca de Huautla, ¿no? Que pertenece a la ciudad de Oaxaca, pero creo que no simplemente los oaxaqueños se deberían de sentir orgullosos, ¿no? Sino todos los seres del mundo, porque a fin de cuentas Ricardo Flores Magón, bueno, podríamos decir que solamente los mexicanos, pero no, decimos que todas las personas del mundo, porque Flores Magón siempre demostró un corazón internacionalista, ¿no? Un corazón anarquista que rompe fronteras, que rompe dogmas, que rompe estereotipos, ¿no? Que rompe gobiernos antes que nada, ¿no? Porque como decía Ricardo Flores Magón, puedes encumbrar a la persona más honesta, ¿no? En el poder, ¿no? Pero seguramente se volverá la más corrupta. Entonces recordemos a Flores Magón como eso, una persona que quiso cambiar y que rompe esos paradigmas y esos estereotipos y que nos demuestra que era una persona internacional y que vivía por los ideales del mundo, la libertad, la justicia, el vivir bien, el comer y el tener un lugar digno donde vivir. Bueno, queremos recordarles también. Buenas tardes, compañeros. Queremos recordarles algo. En el segundo tema del proyecto Platicando en Libre Pensamiento, hemos pensado tocarlo, este segundo tema, que sea algo así como los libros y su funcionalidad en el movimiento actual. Ustedes dirán de repente, en el movimiento, ¿qué movimiento, no? Pues yo creo que parte y en base, esperemos que entiendan ustedes qué movimiento, porque pues hay muchos movimientos, ¿no? Movimientos de cadera, movimientos de botella, movimientos de motores, ¿no? Movimientos de máquinas y De masas. de masas, movimientos religiosos, banales, ¿no? Eclesiásticos, ¿no? Policiales, ¿no? Diferentes movimientos, ¿no? Pero en este momento queremos platicar o queremos plantear cómo los libros pueden ser útiles en la funcionalidad del ser humano, ¿no? De un movimiento cultural, ¿no? De un movimiento, pues no ideológico, porque una ideología se vende muy barato, ¿no? Y termina siendo muchas veces un sismo, sino cómo nos puede servir los libros como herramienta para demostrarnos o darnos la opinión de una mejor vida actual. Sí, de hecho, mucha banda, de repente estamos peleados con leer, aunque sea, el diario, pero recordemos que el leer, si lo tomamos como algo que nos nutre, pues nos va a hacer bastante bien, ¿no? Hay mucha literatura bastante amplia, pues bastante llena de información inclusive, ¿no? Dependiendo de la literatura que te guste. Y bueno, en este caso, pues estamos, platicando acerca de, pues esto, ¿no? ¿Qué tanto nos nutrimos en cualquier ideología que tú practiques? ¿Qué tanto te nutres, no? También qué tanto, pues no es que devores libros, ¿no? Sino que tengas una noción de lo que quiere decir la banda cuando escribe, ¿no? Eso también es no nada más leer por leer, porque hay banda que también nada más leemos de corrido y no captamos la idea, ¿no? Eso era algo, volviendo un poquito a lo de Magón, eso era algo que tenía Magón muy cabrón, ¿no? Que escribía y es súper fácil leer y súper digerible, ¿no? No es un Shakespeare, pues, que utiliza acá frases rebombantes y ¿no? Sino habla con un lenguaje muy común, ¿no? Y pues eso hace que uno lo pueda, digerir y pues que puedas captar la idea de lo que quiere decir, ¿no? Y recordemos, así como dice el compañero, Shakespeare hace tal vez 500 años, ¿no? O Magón hace 100 años, ¿no? Pero también recordemos que hace más de 5000 años la escritura empezó a evolucionar, ¿no? Con dibujos, hacia formas logográficas, ¿no? Muchos dicen que vienen de Asia Menor, ¿no? Posteriormente, pues la escritura ha ido evolucionando, ¿no? Para muchos silábicamente, ¿no? Así como en la primaria, ¿no? Que te enseñan primero una forma, ¿no? En palabras, después silábica, ¿no? Y ya después, ¿no? Narran que la escritura pasa por Grecia, ¿no? Donde históricamente ya se encuentra un abecedario, ¿no? Que le da forma no nada más al alfabeto gregoriano, ¿no? Sino a diferentes tipos de alfabetos en el mundo.
Pues sí, ya nos fuimos muy profundos, ya ahondamos mucho hasta nos fuimos a los griegos, ¿no? Y a los romanos y todo el rollo, pero sí, bueno, hablábamos de los libros, ¿no? ¿Qué tipo de literatura es la que nos puede retroalimentar para, pues, poder, pues, tener una idea un poquito más completa o de menos más nutrida, ¿no? Del tema que vayas a desarrollar o el tema que te interesa. Un saludo por ahí a los compas de la Biblioteca Social Reconstruir, que están ahí en la Ciudad Monstruo, y que pues bueno, hacen una labor de tener un acervo en el sentido de literatura libertaria anarquista, pues bastante chida, ¿no? Que es parte de un acervo que un compañero de apellido Mestre pues heredó al pueblo de México, y que pues afortunadamente, bravo, 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 y que bueno, estos compañeros tienen a resguardo, ¿no? Y que bueno, también luego han hecho actividades en diferentes puntos, en diferentes con diferentes colectivos, con diferentes compañeros, compañeras, que pues bueno, los compañeros de la Biblioteca Social Reconstruir, ahí es donde yo creo que puedes encontrar pues mucha de la literatura bastante interesante, ¿no? Inclusive tienen Regeneración ahí, Sí, tienen diarios, ¿no? De la CGT, ¿no? Tienen algunos de Abad de Santillán, cuando recién empezó, tienen algunos de Eliseo Reclus, ¿no? Sí, sí, De sí. principios del siglo XX, tienen diferentes libros, un acervo muy, muy interesante, ¿no? Los de Regeneración, como dice el compañero, tienen bastantes Y libros. bueno, en cuestión de literatura, digámoslo así, porque bueno, también el tema de, no es que vayas a la biblioteca de Gandhi y encuentres luego libros de anarquismo, ¿no? O libros Sí, de lo que quieras, nada de más lo con que que quieras o tengas de que diferentes pagar. temas, ¿no? De repente o sea, me refiero a que hay un montón de compas. De hecho, hay una editorial que se llama Banderas Negras, hay varias, perdón si se me olvidan, que se dedican a eso, ¿no? Porque también esa es otra de las labores que ha hecho la Igual, banda. igual creo que como, perdón por quitarte la palabra, compañero, pero como en todas las situaciones o todas las luchas sociales muchas veces, o pues aquí no hablamos de una lucha social, ¿no? Sino de difusión de libros, muchas veces hay gente interesada y que muchas veces empieza tal vez de un término donde la difusión termina siendo como una mala plataforma, ¿no? O sea, de que ahorita nos serviría mucho decir algunos nombres de algunas editoriales y tal vez en unos años estas editoriales pierdan o desvirtúen ese mensaje o esa idea de los libros o de lo que simplemente se busca intentar decir. Bueno, bueno, aquí lo importante es que la editorial que sea, pues hay un trabajo que se preocupa por darle difusión a esos escritos, ¿no? Mucha banda ni siquiera imprime lo que ve en internet, ¿no? Simplemente lo deja ahí que siga navegando, y pues bueno, hay banda que sí rescata, porque hay documentos que inclusive los han sacado. Por ejemplo, hay un libro que yo vi que no tiene mucho, que es de un vato que se llama Gabriel Pompo da Silva, ¿no? Que inclusive en España, güey, en Portugal, que es donde más se corre la voz de ese compa, ya ni lo editan, ¿no, güey? Porque ese compa pues anda en el rollo insurreccionalista, se ha fugado de las cárceles 2 veces, recién lo apañaron hace como 4 años. O sea, Gabriel Pompo da Silva es un personaje que sigue escribiendo, tiene sida, por ejemplo, es otra de las cosas que también chale, ¿no? Como la banda se mete en un rollo de que hasta la enfermedad del compa llega a ser luego un factor para que luego no lo publiquen, qué sé yo, ¿no? Entonces, la labor de las editoriales es bastante chida, la neta, y pues ahora que tengan la oportunidad, pues léanse por ahí algunas recomendaciones que tengan, compañeros. Pues antes que algunas recomendaciones, yo creo que sí deberíamos de platicar de que los libros y las bibliotecas se han convertido en una forma de mover tal vez formas de pensamientos, ¿no? Formas de lucha,
solidaridad, ¿no? Entre las personas que pueden, ¿no? Querer buscar una forma mejor de pensamiento, ¿no? Una forma de un mundo mejor, de darle un mejor valor, ¿no? A esto que muchas veces le llamamos nosotros libertad, ¿no? Y que no entendamos muy bien como que la libertad es una comunicación que nosotros mismos debemos de ir buscando con aquellos cercanos a nosotros, ¿no? Un libro pues es una forma de enseñar, una forma divertida, una forma de compartir ideas, de platicar sentimientos, de platicar ideas, de contar anécdotas, ¿no? Historias de nuestras vidas, de contar cosas que nos imaginamos, ¿no? En el imaginario, ¿no? Por eso hay grandes escritores, ¿no? Por eso hay grandes personajes, ¿no? En el mundo, ¿no? Y bueno, recomendar alguno, pues sería olvidarnos de muchos más, ¿no? Entender quizás a algunos sería no entender a los otros, ¿no? Pero creo que los libros, a fin de cuentas, debemos de entender de que producen emociones, producen sentimientos, producen e inculcan valores, ideas, sentimientos, ¿no? Para muchos tal vez frustraciones, ¿no? Porque hay libros que imagino que también han de frustrar, ¿no? Hay ideologías que también no son muy gustosas, ¿no? A cada personaje, ¿no? Pues claro, ¿no? Imagínate para un anarquista, una persona que platica en la unión libre o la comunidad, ¿no? Que empieza a leer un libro de economismo, ¿no? O de, no sé, ¿no? De un teólogo de ese nivel, ¿no? Pues no. Entonces no se sentiría cómodo, ¿no? Pero bueno, creo que es respetable, ¿no? Y pues platicarles, no sé, de algún, como dice el compañero, de algún escritor, de algunos, pues hay muchos, ¿no? Si hablamos de anarquismo, si hablamos, no sé, de cada ideología, pues habría muchos, ¿no? Pues si estamos hablando en este momento de Ricardo Flores Magón y pues no saben mucho tal vez, ¿no? Pues chútense, ahí búsquenlo, un PDF, un libro, ¿no? Y poco a poco creo que esto va a ir fluyendo un poco más, con más pensadores y más libros, ¿no? Hay muchos, creo que nos vamos a quedar cortos si empezamos a decir nombres. La funcionalidad en el movimiento actual es entonces que en base a los libros, en base a los escritos, los anarquistas y los promotores de movimientos se esfuerzan en dejar y constatar la lucha que generan. En el caso de Ricardo y de los luchadores sociales que vamos mencionando, nos muestran cómo estos escritos y el pensamiento logrado se vuelven funcionales a la actividad en la cual pues se envuelven, o la pérdida que no les importa, como la libertad por seguir escribiendo. Entonces la funcionalidad de la escritura nos lleva a seguir el pensamiento de lucha en base a la desigualdad, en base a las incongruencias de la historia, de algunos poderes, de algunos excesos. Se han generado desde ideologías hasta malísimas ideologías y pensamientos, pensadores y quienes se han abierto para dichos escritos. Creo que los libros y su funcionalidad en el movimiento actual, como se tocó en este tema, son muy importantes porque movimientos sociales, guerras, pues pongámoslo así, doctrinas ideológicas, movimientos culturales, ¿no? De ciertas épocas se han basado en ciertos pensadores, ¿no? Cientos de pensadores, ¿no? Cientos de doctrinas, ideologías, ¿no? Anarquismo, comunismo, realismo, idealismo. Muchas de esas teologías se han forjado en la funcionalidad y en el movimiento de los libros, ¿no? Ahora decidamos nosotros qué lectura queremos abordar y con esa lectura hacia dónde queremos ir, qué queremos cambiar, ¿no? Qué queremos hacer, qué queremos crear, qué queremos cambiar en esta sociedad. Bien. De escritores, tenemos, por ejemplo, los escritos de Magón y Benito Juárez, dos conceptos totalmente diferentes, mismo lugar de nacimiento, totalmente ambiguo el concepto. La causa principal, la represión.
Benito Juárez destacó, y el tope de Benito Juárez tal vez sea la masonería en la cual estuvo envuelta, que sin duda no fue mala posiblemente, pero lo limitó a la acción libre que tuvo Ricardo Flores Magón, que no era masón, por ejemplo, y que el alcance de su lucha lo lleva a un país que exalta la masonería, en este caso haciendo la comparación directa con Benito Juárez, lo cual lo lleva pues al exilio y a la muerte total. Cosa que a Benito Juárez, pues por pertenecer a una logia, por pertenecer a esta orden de pensadores intelectuales, pues lo respaldan y pues logran hasta hacerle funeral de estado. Ambos tienen un reflejo social muy fuerte, uno más por el lado mundial del gobierno formal establecido, y el otro por el anarquismo o la rebeldía que producen estos excesos de estos gobiernos, y pues lógicamente las logias a veces, o las sectas, o como les llamen, ¿no? No solamente abarca a Ricardo Flores Magón, pero esta es la comparativa formal entre dos parientes, dos paisanos que sin duda, no recuerdo bien las fechas en este momento, pero los márgenes de lucha siguen siendo pues parecidos. La ineficacia radica en la libertad hacia el pueblo, o el alcance que tuvieron ambos. Y recordemos que tanto Benito Juárez como Ricardo Flores Magón son paisanos. Benito Juárez, como sabemos, nació en 1811, si no nos equivocamos, ¿no? Hasta nos hacen celebrar el 21 de marzo, ¿no? Y Ricardo Flores Magón, pues es un total olvidado, ¿no? Muchos no saben ni siquiera cuándo nació. Nació en 1973, si mi mente no está fallando, ¿no? No recuerdo muy bien el mes y el día, ¿no? Pero nació en 1973, si no me equivoco. Porque cuando llegó su primer gran, supamos, trabajo con el hijo del Aguizote, pues era 1900, él era un joven muy, 27 años apenas tenía, ¿no? Pero recordemos que son dos diferentes formas de pensar y de actuar, que son un poco diferentes en tiempo, pero que se terminaron encontrando Magón con las ideas de Benito Juárez, que eran las mismas en parte de Juárez. Pero sigamos ahorita platicando de eso. De Porfirio Díaz, perdón. Bueno, creo que aquí se cuatrapearon los compañeros. La verdad, yo no encuentro un punto de comparación en los dos. Nada más que eran oaxaqueños. Uno pues fue reformista, hizo las leyes, que obviamente Ricardo Flores Magón estaba totalmente. De hecho, Benito Juárez es el que le da forma a lo que le llamamos Estado, ¿no? Y pues Ricardo Flores Magón obviamente pues es aboliendo el Estado, ¿no? Entonces a partir de ahí es como agua y aceite, ¿no? Pues no hay comparativa. La verdad de Juárez, pues puedo decir que era pues no se pueden decir palabras de repente, pero pues a mí no me interesa la historia de un masón, ¿no? De hecho, pues soy antijuarista, la verdad, soy antijuarista, ¿no? Me ahorro mis palabras, puedo decir que no murieron igual, ¿no? Ricardo Flores Magón murió en un exilio, ¿no? Provocado por el gobierno, murió preso, y pues bueno, funerales pomposos o de estado, lo que le hayan hecho, aún así Benito Juárez se exilió, se autoexilió, porque aquí en México ya había matado a muchos indígenas. Así es, sí. Entonces a Juárez hay que recordarle como lo que es, ¿no? Un reformista, representante del Estado, asesino de indígenas, masón. Porque ¿no? muchas... Y bueno, a partir de ahí no hay comparación con Ricardo Flores Magón, ¿no? No hay escritos, de hecho, de Juárez que hablen acerca de una libertad que tenga ese sentido, ¿no? Porque muchas veces... Es reformista, y a partir de ahí, pues, bueno, creo que es agua y aceite. Muchas veces no entendemos la palabra masonería y pensamos que es algo muy cercano a una logia. Y sí, tienen razón. Las logias son partes de los movimientos. Hay movimientos masones, movimientos templarios, actualmente movimientos Illuminatis, ¿no? Que son de los más modernos, que llevan como 2 siglos, 1 siglo y medio, ¿no?
Pero los masones, para los que no tienen mucha referencia, y valga un poquito la redundancia recordarlo, los masones vienen de la antigua Mesopotamia, ¿no? De una cultura que, bueno, no vamos a ahondar en eso, pero que dice que los masones son los guardianes de la cultura o de los escritos de las grandes construcciones, los grandes guardianes de lo que ahora sería la arquitectura, ¿no? De los grandes planos y las grandes formas de diseñar las grandes ciudades, las grandes construcciones, y con esto ellos controlan parte de todo, en sí, de el movimiento, ¿no? Vamos, en ese momento el feudalismo, ¿no? Después pasó con todo esto de las religiones, de la república, actualmente con el capitalismo, pero los grandes conocedores de las doctrinas o de las filosofías masónicas son los que ahora tienen el control y los que pueden construir grandes ciudades, porque supuestamente al paso de los años han podido conservar todas esas grandes doctrinas filosóficas. Bueno, pues ya haremos un programa de grupos secretos y de acá, la onda es esa. Pues el compañero que sugirió el tema, pues gustas, Pues bueno, Magón y Benito Juárez, dos conceptos diferentes, así como se fueron mencionados. Uno se preocupó por la libertad total a costa de su vida, su libertad, Ricardo Flores Magón. Benito Juárez se sujetó a las reformas del Estado que creó, de los genocidios que no les sabemos, porque también eso es lo que no se dice, hay que investigarle, y eso también me compete, pero lo manifestamos como esos dos conceptos totalmente diferentes, mismo lugar de nacimiento, pero luchas y causas totalmente distintas, esfuerzos limitados por el juarismo, sojuzgados ligeramente, y un mal esfuerzo al no reconocer ampliamente la lucha de Ricardo. Así es, a fin de cuentas, donde terminaron encontrándose fue en que tal vez Juárez iba a enfrentar o iba a ceder el poder a un gobierno porfirista que iba a ser avalado por los Estados Unidos, y Flores Magón iba a ser asesinado y torturado muchos años después por los Estados Unidos, porque era una idea totalmente contradictoria, lo que es el anarquismo a una idea capitalista, que es lo que ahora mantiene al México moderno, de la Revolución y de la Constitución de 1917. Y Juárez muere como todo un cobarde, escondido bajo su cama en Texas. Así es, y Flores Magón en una celda, asesinado brutalmente por algún carcelero homicida de Estados Unidos. Así paga la revolución y los movimientos muchas veces. Y pues bueno, aquí andamos, esto es Pláticas en Libre Pensamiento, tratamos de generar pues un pequeño espacio ahí de diálogo, ahí a la banda que si alcanza a escuchar, pues chido, si no, pues de lo que se pierden, tratamos de generar nada más eso, el diálogo. Pues buena tarde, nos escuchamos la siguiente, aquí Von Wolf. Se despide de ustedes su compañero desde algún lugar libre, desde algún lugar con buen pensamiento y con buena vibra, como dicen los hippies, y como les deseamos a todos ustedes, que les vaya muy bien, su compañero volador de pensamientos. Bien todos, yo soy Manclasta, Iconoclasta, qué pinche nombre me puse, pero bueno, nos vemos la próxima. Esto es Pláticas en Libre Pensamiento. Ahí échenle un saludo. Saludos. Fuerza.